Hoy evocamos aquel primer concilio ecuménico celebrado en el año 325, que buscó unidad en medio de la diversidad, claridad en medio de las preguntas y comunión en tiempos de desafío. A 1700 años de aquella asamblea, nos reunimos con el mismo anhelo: reconocer lo que nos une, escuchar al otro con humildad y seguir buscando caminos de comunión más profunda. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, clérigos, académicos, creyentes y amantes del diálogo, porque su participación hace de este evento una verdadera celebración de fe y entendimiento. Que este espacio sea no solamente una conmemoración, sino también de inspiración. Que Nicea nos hable hoy y que este encuentro renueve nuestro compromiso con la unidad, el diálogo y la esperanza. Sean todos nuevamente bienvenidos. Aparte de los señores obispos que presidieron la entrada, nos acompañan también personalidades que inspiran con su trayectoria, con su visión y compromiso. Me complace presentar a la licenciada Mayela Ramírez, representante de Asuntos Religiosos del municipio de Monterrey. También nos acompaña el señor rector de esta Casa de Estudios, Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey, el presbítero licenciado Martín Eduardo Martínez Quiroga. Y también nos acompaña el presbítero Vicente Díaz Aldaco, director de la Escuela de Teología Papa Francisco. Agradecemos profundamente su presencia. Este encuentro no solo busca compartir ideas, sino también fortalecer lazos, intercambiar experiencias y trazar rutas comunes hacia un futuro más prometedor. A continuación vamos a dar paso a la primera ponencia del día, a cargo del reverendo Christopher Josué Galván Uribe. El reverendo Christopher Josué Galván Uribe es presbítero en la Iglesia Anglicana de México. Actualmente reside canónicamente en la Diócesis de México. Del año 2012 al año 2016 realizó sus estudios teológicos en el Seminario Anglicano de San Andrés. Fue ordenado al presbiteriado en el año de nuestro Señor Jesucristo, 2017. Desde que fue ordenado hasta la actualidad, ha desempeñado ministerios tanto diocesanos como provinciales. Actualmente realiza estudios en espiritualidad y desarrollo humano. Su experiencia ministerial incluye, del año 2018 a la fecha, como rector de la parroquia de San Marcos Evangelista. Del 2020 a la fecha, en el Comité Permanente realizando labores pastorales, administrativas y organizacionales. Del año 2022 a la fecha, en el Ministerio Diocesano, dando acompañamiento espiritual y pastoral en diferentes ministerios de la Iglesia Anglicana. Del 2022 a la fecha, en el Consejo Ejecutivo Nacional, en el Ministerio Provincial como secretario del Sínodo General y secretario del Consejo Ejecutivo Nacional. Hoy nos comparte una reflexión titulada Claves teológico-sociales del Concilio de Nicea, en la que nos invita a redescubrir la riqueza y actualidad de uno de los momentos fundacionales del cristianismo, abordándolo desde una perspectiva que entrelaza la fe, la historia y el compromiso con nuestro presente. Reverendo Galván, le damos la bienvenida con atención y gratitud. Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos en Cristo. Me presento, soy el padre Christopher Josué Galván Uribe, pertenezco a la Iglesia Anglicana de México, en la Diócesis de México, resido en la Ciudad de México y actualmente desarrollo mi ministerio como rector de la parroquia de San Marcos Evangelista, aparte de otros ministerios diocesanos. Asimismo, actualmente estoy desarrollándome en desarrollo humano y espiritualidad. Estoy tomando clases en un instituto que se llama CEVAC, un diplomado, y pues bueno, también he tenido esta oportunidad de desarrollarme desde ese ámbito.
Y bueno, es un gusto y un placer estar con ustedes esta mañana para poder dialogar sobre los 1700 años del Concilio de Nicea. Y de verdad que me da mucho gusto abordar estos 1700 años, aniversario, 1700 aniversario del Concilio de Nicea, porque como anglicanos nos es tan valioso este momento, sobre todo, no tanto el Concilio de Nicea, sino lo que producirá el Concilio de Nicea, que será el credo niceno, porque para los anglicanos el credo niceno es uno de los 4 pilares para la unidad de los cristianos. Entonces, hablar o tener este diálogo en un ámbito ecuménico, hablando sobre el Concilio de Nicea, particularmente sobre el credo niceno, y sabiendo que como anglicanos es uno de nuestros 4 pilares, imagínense la alegría y lo importante que es este evento. Para los anglicanos, mejor dicho, tenemos 4 puntos, el llamado cuadrilátero Chicago-Lambeth, que son 4 puntos esenciales que consideramos vitales para la unidad cristiana. No los digo en orden, nada más los pronuncio para que sepan cuáles son los 4 puntos, que es la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, los sacramentos, bautismo y Eucaristía particularmente, el episcopado histórico o sucesión apostólica, y dejé al final porque es el diálogo que vamos a tener, el credo niceno. Estos son los 4 puntos que consideramos esenciales, vitales, neurálgicos para la unidad cristiana. Diríamos que oficialmente el anglicanismo podría renunciar a muchas cosas propias, pero nunca podría renunciar a estos 4 puntos en bien de la unidad cristiana. Entonces, para que nos demos una idea de lo importante que es este evento en este sentido ecuménico. Pero bueno, iniciemos con el Concilio de Nicea. Pero para hablar del Concilio de Nicea tenemos que remontarnos unos años antes, en el 312. ¿Qué sucede en el 312? En el 312, una persona llamada Constantino tomará una siesta, tendrá un sueño, y este sueño será profético, porque el buen Constantino soñará que desde una voz del cielo le dirá: con este signo vencerás, y se le mostrará, me parece que es el giro, el crismón. Constantino tiene este sueño profético, se levanta, ya heroico, ya con esta profecía, y entonces con este signo que utiliza, vence a las tropas del general Magencio. Sé que suena exagerado, sé que suena muy sarcástico inclusive, pero palabras más, palabras menos, así lo narra el buen Eusebio de Cesarea, que Constantino tiene un sueño. En este sueño se le presenta una voz que le dirá: con este signo vencerás, que es el signo del crismón. Constantino lo usa, vence a Magencio y entonces le da la victoria al dios cristiano. Posteriormente de este evento, si es real, si no es real, hay un debate entre historiadores. Lo real es que en el 313 Constantino promulga el Edicto de Milán. Este edicto será importantísimo en el cristianismo. ¿Por qué? Porque el edicto de Milán permitirá que el cristianismo sea una religión permitida y tolerada dentro del Imperio Romano. No la hará todavía oficial. Este edicto que hará del cristianismo la religión oficial será hasta Teodosio. Hasta este momento se convierte en una religión tolerada, permitida, pero el hecho de que no sea oficial no significa que no tenga privilegios. Se hace una iglesia permitida, una iglesia tolerada, pero la realidad es que en práctica también recibe muchos privilegios, muchas prebendas. Y aparte de eso, el Edicto de Milán permite que la iglesia recupere terrenos, propiedades, iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 2 eventos, el sueño de Constantino, si es real, el Edicto de Milán, que por supuesto es histórico, empieza a gestarse lo que se llamará el giro constantiniano. Giro constantiniano que tratará de que la iglesia, de ser una iglesia marginal, vulnerable, perseguida, pasará a ser una religión oficial, imperial, y una iglesia que entrará en algo que tendríamos mucho que reflexionar. Entrará a la iglesia en un cesaropapismo. Pero bueno, esto ya lo iremos explicando posteriormente. Entonces, este será el giro constantiniano. Pasaremos de una iglesia marginal a una iglesia imperial, una iglesia oficial, una iglesia que ya tendrá poder. Este es el gran giro. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque el Concilio de Nicea no se entiende sin este giro. ¿Por qué no se entiende sin este giro? Porque podríamos pensar lo siguiente: dentro de la historia del cristianismo ya ha habido sínodos regionales, ya había concilios regionales,
ya había habido herejías, ya había habido diversidad. Bueno, de hecho el cristianismo siempre ha sido diverso, nunca ha sido uniforme ni monolítico, y lo podemos ver desde el inicio del cristianismo, desde cómo se empieza a gestar las cristologías, la teología en general. Siempre el cristianismo fue muy diverso. Y cabría preguntar si, bueno, si la figura de Cristo es tan importante, evidentemente, para nosotros los cristianos, ¿por qué no había habido un concilio para dialogar propiamente sobre la divinidad de Cristo? ¿Por qué se tuvo que esperar hasta este momento? Bueno, fácil, porque si Constantino no promulga el edicto de Milán y no permite esto, no era a ser posible, porque si estamos en una iglesia vulnerable, perseguida, ¿cuándo íbamos a juntarnos en todo el orbe para hablar y dialogar sobre la divinidad de Cristo? Pues jamás, ¿no? O sea, no era posible. Por eso es que no podemos entender el concilio de Nicea sin este giro, porque Constantino es quien convocará al concilio y presidirá el concilio. Sin esto no habría sido posible. Entonces, por eso hablamos del cesaropapismo, porque aquí es donde el César entrará a gobernar la iglesia, o habrá estos choques entre iglesia e imperio ya desde el poder, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de una situación pues ya muy adversa para el cristianismo desde una crítica. Pero bueno, entonces, sin este giro no podemos entender el concilio de Nicea. Pero bueno, Constantino promulga el edicto de Milán. Podríamos hablar mucho tiempo desde sus aspectos sociales, teológicos, de por qué lo hace, si fue inspirado realmente por esta visión, si Constantino veía en el cristianismo un instrumento político necesario e importante para la unidad del imperio. Al final sucede. Pero algo que creo que Constantino no consideraba abiertamente es que no entendía que la iglesia, como ya lo dije, era diversa. Creo que Constantino no lo llegó a entender y no lo llegó a ver en su momento. Por supuesto, si partimos de que Constantino veía a la iglesia como un instrumento para su política, sí podemos entenderlo perfectamente. ¿Por qué? Porque la iglesia, a pesar de ser vulnerable, a pesar de ser perseguida, vemos que la iglesia ya contaba con 6 millones de miembros, de 6 millones de feligreses, que ya la iglesia pues se encargaba de cuidado social, de proyectos sociales, de cuidar realmente, ya podríamos hablar con el cristianismo en esta época de justicia social. O sea, el cristianismo cuidaba a los huérfanos, cuidaba a las viudas, cuidaba a los llamados expósitos, que eran niños que eran arrojados o eran abandonados. Entonces veíamos que el cristianismo pues ayudaba al imperio enormemente, y creo que es algo que Constantino llegó a ver, llegó a entender. Pero lo que no llegó a entender, a pesar de estas cuestiones políticas, es que el cristianismo era muy diverso. El cristianismo siempre ha sido diverso en muchas maneras. Nunca ha habido uniformidad, siempre ha habido diferencias, siempre ha habido posiciones muy diferentes, muy contrariadas, etcétera. Lo podemos ver desde el inicio hasta este momento. Pero para ese momento, para este contexto histórico, aconteció algo importante, y fue el nacimiento del arrianismo. Ahí podríamos dialogar si realmente podemos decir del nacimiento del arrianismo, si dialogamos o pensamos cómo eran las cristologías antes de Arrio, si no podríamos encontrar como un protoarrianismo, etcétera. Pero bueno, aquí sí surge propiamente el arrianismo, precisamente por el presbítero Arrio, que promulgará que Cristo es de diferente sustancia al Padre. Es decir, Cristo sí es muy importante, sí es una creación bellísima, sí es el mejor de todos, pero es una creación, es de una sustancia diferente al Padre. Y aquí entramos también en ese sentido a términos muy particulares. Hasta antes de Nicea, el cristianismo, si bien ahí llegó a ocupar términos griegos, filosóficos, y lo podemos ver en los padres de la iglesia antes de Nicea, siempre había sido muy cuidadosa. En este momento podríamos decir que ya el cristianismo entra de lleno a la filosofía griega. Aquí sí lo digo con mucho tiento, porque no quiero decir que el cristianismo se convirtió en una filosofía griega nada más. No. De hecho, Vladimir Lossky, un autor ortodoxo, marcará que no, que sí hay que tener mucho cuidado, que si bien el cristianismo usa términos filosóficos, sí tendrá mucho cuidado en no caer en ser una filosofía griega nada más. Pero bueno, aquí entramos en este término, cuando hablo de la sustancia, si era de la misma sustancia o diferente sustancia, aquí empiezo a hablar de términos griegos y en términos ya filosóficos. El concilio de Nicea será importantísimo. ¿Por qué? Porque ya empezaremos a entender el cristianismo y a desarrollar la teología desde también la filosofía, que esto será fundamental, y esto cambiará también la forma de pensar la teología, y con ello
todo lo que pase en la iglesia, la liturgia, etcétera. Pero bueno, no me adelanto, regresemos un poquito antes. Entonces Constantino no entendía la diversidad de la iglesia. Acontece este presbítero Arrio que empieza a promulgar su doctrina, a decir que Jesús no es de la misma sustancia del Padre, etcétera, etcétera. Y esto que parecía como un debate teológico meramente, un diálogo teológico, y Constantino tal vez llegó a pensar que esto nada más era un debate teológico entre cristianos, pues no, se convirtió en una situación muy adversa, muy terrible. Hubo levantamientos, hubo protestas, de verdad empezó a haber problemas dentro del Imperio Romano por estas posiciones encontradas por los que llamaríamos los nicenos, que promulgaban o mantenían la fe ortodoxa o la fe que será la fe nicena, la fe trinitaria, y estarían los que aquí habrá dos grupos realmente, estarán los arrianos propiamente y estarán los semiarrianos. Eusebio de Cesarea era semiarriano, de hecho. Entonces, pero ya entre arrianos y nicenos, vamos a decirlo de así, ya había problemas grandes, ya había habido protestas, ya había habido encuentros fuertes, ya había habido problemas dentro del imperio por esta cuestión teológica. Por lo cual Constantino se percata de que ya esto no puede continuar así, de que si el cristianismo tiene que ser un instrumento que ayude a la unidad del imperio, pues no puede haber un cristianismo dividido, un cristianismo que se esté encontrando, a veces incluso hasta violentamente, por estas cuestiones teológicas. Entonces Constantino convoca al Concilio de Nicea. Es Constantino quien lo convoca. Nuevamente, no entendemos el Concilio de Nicea si no entendemos el giro constantiniano. Es Constantino quien convoca al Concilio de Nicea. Y en el Concilio de Nicea, básicamente, como ya dije, tendríamos esos tres puntos. Tendríamos el punto ortodoxo, vamos a llamarlo, el punto niceno, una fe trinitaria, una fe que dirá: Jesús es de la misma substancia que del Padre, el Hijo es de la misma substancia que del Padre, de la misma homoousios que del Padre. Estarán los arrianos que dirán que no, que es una substancia diferente, y estarán los semi-arrianos que dirán que es una substancia similar a la del Padre, que será de una sustancia homoousios del Padre, es decir, una sustancia casi idéntica, pero no la misma del Padre. Entonces tendremos esos tres puntos en el Concilio de Nicea y habrá desarrollos ya propiamente filosóficos en este concilio. Se dialogará. Aquí podríamos pensar, bueno, ¿cómo fue este diálogo? ¿Cómo se encontró? Habrá críticas de que estuvo maniatado el proceso, de que Constantino apoyó a la fe nicena, etcétera, etcétera. Al final, a pesar de los vericuetos políticos que podamos entrever, la posición nicena o la posición ortodoxa triunfa sobre la arriana, y de ahí se va a desarrollar entonces el credo niceno propiamente. Todavía no como lo conocemos, como ya dije, eso será el credo constantinopolitano, niceno-constantinopolitano, porque todavía se terminará de desarrollar en Constantinopla, porque ya entraremos luego en el diálogo si el Espíritu Santo también es Dios, es divino, etc. Pero bueno, o si es otra persona de la Trinidad, mejor dicho. Pero bueno, aquí entramos de lleno en el Concilio de Nicea y en el producto que nos genera el Concilio de Nicea, que es el credo niceno. Este credo niceno es el... Y aquí, perdón por titubear o por hacer como pausas, pero si bien al principio dije que el credo niceno es un instrumento de unidad, también hay que reconocer que este instrumento de unidad se gestó en condiciones muy cuestionables, sobre todo por lo que le costó al cristianismo al unirse, tal vez no a propósito, tal vez no conscientemente en su momento, pero unirse al Imperio Romano. Bueno, el credo niceno es el culmen en ese momento, o empezar a ser el culmen en ese momento de las confesiones de fe. De hecho, el concilio el credo niceno, se le llamará como el símbolo niceno, porque estará a forma de pregunta y respuesta, de tal modo que sea eso un símbolo. Y digo que es el culmen porque ya la iglesia había tenido ciertos credos, ciertas confesiones de fe, pero no había habido hasta ese momento, hasta antes de ese credo, no había habido, o hasta antes de ese símbolo, porque propiamente se considera en un primer momento como un símbolo niceno, no había habido un credo universal. Hasta antes de eso, había habido credos regionales adoptados por varias regiones, pero eran regionales. Hasta antes no había habido credos absolutos,
fue en este concilio ecuménico, es decir, el ecumene. Por eso también no podemos entender el concilio ecuménico sin Constantino, porque Constantino, al convocarlo, convoca al ecumene, es decir, a toda la tierra conocida, a todo el mundo conocido, en este caso al mundo cristiano conocido, para este concilio ecuménico. Y ojo, esto será también importante y más en un encuentro ecuménico como el que tenemos ahorita, entendiéndolo desde lo teológico y lo social. ¿Por qué? Porque solamente, sobre todo, los cristianismos no romanos consideraremos ecuménicos los concilios donde estuvo el ecumene. Es decir, en este caso, los cristianismos no romanos, como el anglicano, reconoceremos solamente como ecuménicos los primeros 7 concilios. Desde ahí podemos ver una herencia que nos va dejando el concilio ecuménico. Es decir, necesitamos el ecumene a toda la iglesia en toda su diversidad para encontrarnos, para dialogar y para llegar a una verdad de fe. Si el cristianismo no está en ecumenio, si no nos encontramos en la ecumene, en la totalidad, no podríamos decir que lo que se dicta ahí es algo que nos implique a todos. Entonces, bueno, no había antes del concilio de Nicea, había habido eso, no había habido un credo universal. Tendríamos el símbolo romano. Si consideramos lo que algunos historiadores dicen, tendríamos el credo apostólico, pero no eran credos universales, eran credos locales, confesiones locales, no universales. Y es más, inclusive si pensamos, y si es verdad que que el credo apostólico fue anterior al credo niceno, pues podríamos percatarnos que lo que les decía poco antes, el credo es más, pónganlo, el credo apostólico y el credo niceno. El credo apostólico carece de elementos filosóficos. Es decir, habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo, pero si fuéramos completamente críticos, no podríamos decir que el credo apostólico sostiene la divinidad del Hijo o del Espíritu Santo. Y sé que puede sonar exagerado, pero entendamos que inclusive este credo no es aceptado en las iglesias ortodoxas, ya que ya hablo propiamente en la modernidad. ¿Por qué? Porque pareciera que no deja muy ambiguos los términos. Lo que busca el credo niceno, ya con términos filosóficos, por supuesto, ya desde esta reflexión filosófica que va teniendo y teológica también, evidentemente, es zanjar de una manera clara la divinidad de Cristo y en cada caso zanjar de manera clara en qué creemos. De hecho, vemos la parte del Padre, que es una parte muy breve, que ahí no había diferencia de relación. Pero ya cuando entramos al credo, a la parte del Hijo, vemos cómo se extiende varias líneas y lo que intenta el credo niceno es señalar sin duda la divinidad del Hijo. No solo con el término homoousios, que ya con eso deja claro que es de la misma sustancia del Padre, sino que habla Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿no? Ya intenta zanjar de una manera clara que Jesús es verdadero Dios. Y eso será algo que caracterizará el periodo posterior, hablando teológicamente, al Concilio de Nicea. Ya los términos de fe, ya las confesiones de fe, ya la liturgia misma tendrá que tener una reflexión teológica profunda. Y a ver, aquí hago una pausa. Recordemos que antes del Concilio de Nicea, la liturgia era la prima teología. La liturgia era quien formaba la teología, quien inspiraba la teología. A partir del Concilio de Nicea cambiará el rol. Ya será la teología quien norme lo que diga la liturgia, porque la liturgia tiene que ser cuidada teológicamente para que sostenga verdades de fe. Entonces, una herencia que podemos notar en el Concilio de Nicea y en el Credo Niceno, sí, es un símbolo de unidad, por supuesto, sí es ya un desarrollo filosófico y teológico que implicará el desarrollo de liturgias, de teologías posteriores, pero también tenemos que ser muy justos con este concilio y decir que también nos heredó cosas muy negativas. Una de las cosas muy negativas que nos hereda el Concilio de Nicea, y lo dije ya anteriormente, es el cesaropapismo. Es que ya la iglesia estará aliada al imperio y muchas veces la iglesia será promotora, sostén del imperio mismo. Y es ahí donde inclusive podemos darnos cuenta por qué a partir del Concilio de Nicea los movimientos monacales crecen como crítica social, como crítica hacia la iglesia. Entonces una herencia inclusive social teológica es los propios movimientos monacales que en este momento se hacen más fuertes y que señalan
estas contradicciones a las cuales entraba la iglesia por el cesaropapismo. Es más, a ver, hagamos un ejercicio para que nos demos cuenta cómo nos afectó el cesaropapismo y a partir de eso esta iglesia oficial imperial en lo que se convertirá la iglesia. Cuando en la actualidad pensamos en regresar a los orígenes del cristianismo, ¿cuántas veces pensamos en regresar al siglo IV, a Nicea? ¿O cuántas veces pensamos al siglo V, al siglo VI? Cuando pensamos en regresar a los orígenes del cristianismo, pensamos siempre, curiosamente, antes de Nicea. Pensamos en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, pero nunca pensamos en el cuarto siglo. Porque de alguna manera creo que los cristianos sabemos que a partir de Nicea algo cambia. Y algo cambia de manera irrevertible. La iglesia será una iglesia imperial y que ahora cuidará el status quo del imperio mismo. Obviamente ya habrá un cambio político social en Occidente, otro en Oriente. En el Oriente encontraremos más lo que llamaremos cesaropapismo. En el Occidente ya más posteriormente encontraremos lo que es el papocesarismo, como algunos autores dirán. Pero más allá de eso vamos a darnos cuenta que uno dirá, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el Concilio de Nicea? Bueno, bastante, porque el Concilio de Nicea es producto del giro constantiniano. Y el giro constantiniano es lo que ha provocado toda esta oleada que diríamos que la iglesia pierde algo. Y aún más, si bien el credo niceno es un punto de unión cristiano, evidentemente, y aparte que desarrolla la teología de una manera impresionante porque ya entramos a un terreno filosófico, tendríamos también que ser genuinamente honestos y decir que a partir de Nicea también la ortodoxia se vuelve más importante que el otro ser humano. Poco a poco la doctrina y con ello por supuesto la liturgia, por supuesto la teología será más importante, es decir, la ortodoxia será más importante que la otra persona, que la dignidad del otro ser humano. Y sé que suena exagerado, pero pensemos, en el 325 celebramos el Concilio de Nicea, estamos hablando precisamente de los 1700 años del Concilio de Nicea. Pero ¿qué acontece 60 años después del Concilio de Nicea? En el 385, 60 años después nada más. Tal vez no lo recuerden o no nos suene a muchos, pero hay una persona llamada Prisciliano. Prisciliano, si no mal recuerdo, es obispo, el obispo Prisciliano, será acusado de hereje. Esto ya en la historia del cristianismo había pasado. El cristianismo ya había acusado de herejes a personas desde sus inicios. Tenemos la herejía nicolaíta, que no conocemos bien, las herejías gnósticas, la herejía marcionista, bla, bla. Hay muchas herejías, ¿no? La herejía docetista, obviamente la herejía arriana en el Concilio de Nicea, etc. Pero cuando se declaraba una herejía antes de Nicea, pues vaya, en algunos casos eran llamados a la reflexión, los que eran considerados herejes, para volver a la fe de la iglesia o a lo que se consideraba la fe apostólica, eran exhortados y en el peor de los casos pues excomulgados. Hasta ahí. No había más. En el 385, Prisciliano, un hereje, condenado hereje, que no sería raro, pero no solo es condenado hereje, es asesinado. Y es asesinado por paganos, es asesinado por gente politeísta. No, es condenado a muerte por cristianos. Prisciliano es el primer cristiano asesinado por otros cristianos. Y así como recordamos el día de hoy 325, los 1700 años del Concilio de Nicea, creo que también sería importante recordar a Prisciliano. Y no lo digo por su teología, porque bien esa teología efectivamente pudo haber sido herética, muy bien pudo haberlo sido. Pero el hecho de asesinar a una persona por ser hereje será algo que marcará la historia del cristianismo a partir de aquí. Diríamos que el 325 y 60 años después del 385 será un punto de no retorno en los siguientes años. Y al día de hoy, siendo sinceros, aquí creemos en el credo niceno. Lo confesamos cada fin de semana. Es más, apenas hace una semana celebramos Domingo de Trinidad y bueno, celebramos la fe revelada, la iglesia, esta fe nicena que nos identifica como cristianos, porque obviamente hay religiones monoteístas y las religiones abrámicas que creemos en un solo Dios, pero solo los cristianos creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y efectivamente, como pues, aquí nos encontramos en un espacio ecuménico donde unos y otros creemos en el concilio, en el credo niceno, y lo proclamamos y demás. Pero, ¿acaso no conocemos actualmente en nuestro México o dentro de la historia del cristianismo gente que pudo creer en el credo niceno, pero que fue asesinada por otros cristianos porque en otro tema de fe creyó diferente? Y vaya, o sea, lo que quiero hacer esta reflexión es que, en efecto, o sea, los aspectos sociales teológicos los podemos encontrar en el lado positivo del Concilio de Nicea y del Credo Niceno. Estos lados positivos, por supuesto, el desarrollo de la liturgia, el desarrollo de la teología primero, el desarrollo de la liturgia después, eh, el mismo credo que es un símbolo de unidad donde podemos encontrarnos como cristianos y decir en esto creemos. Como ya les decía, el anglicanismo señala esto como uno de los 4 puntos esenciales para la unidad cristiana. Entonces, claro que socialmente, teológicamente es vital, es importante. Pero también tendríamos que señalar en estos 1700 años lo que el propio concilio nos provocó y reflexionar cómo tratamos a los cristianismos diversos, a los cristianismos divergentes, que pueden creer en el credo niceno, pero en otras cosas creer diferente, o inclusive lo que podríamos llamar nuevos arrianismos, cómo los tratamos. Porque el hecho de que no necesariamente acepten el credo niceno, por eso tendríamos que perseguirlos, asesinarlos, tendríamos que discriminarlos. ¿Acaso desde otras perspectivas no también serían hermanos cristianos en otras formas? No lo sé. Creo que habría que reflexionar mucho esto sobre el ámbito ecuménico que debemos desarrollar día a día desde los espacios donde nos encontramos. Convertir el credo niceno y el concilio de Nicea como idealmente tendría que ser, o rescatar lo bueno que es, un símbolo de unidad. Una unidad en la cual nos podemos encontrar como hermanas y hermanos y ser humildes ante aquellos que si no aceptan este credo, no por eso dejan de ser menos valiosos. Porque ahora hablando de los aspectos negativos, tenemos que señalar esos, las persecuciones, la, la importancia de la doctrina, de la teología, de la liturgia, por encima de lo pastoral, por encima de otras personas. Y algo que señalaba bien el historiador Jan Mayer en su libro El Gran Cisma, se llama así El Gran Cisma de Jan Mayer, señala algo bien interesante que es, cuando vemos el mapa cristiano de la antigüedad y las grandes sedes del cristianismo, sobre todo del oriente cristiano, pasa algo interesante. Si lo vemos en el siglo 2, 3, 4, 5, pues ahí están las grandes sedes. Pero a partir del siglo sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y en adelante, con estas grandes sedes pasa algo. Estas sedes se convierten mayoritariamente a la fe musulmana. Y obviamente nada con nuestros hermanos musulmanes, para nada. A lo que voy es la siguiente reflexión que hace muy bien Jan Meyer, y es: ¿qué acontece y qué sucede que estos grandes bastiones cristianos se vuelven musulmanes? La respuesta rápida podría ser, pues que se volvieron musulmanes porque los obligaron, porque los atacaron y demás. Si la historia del cristianismo y de la fe nos dice algo, es que en los momentos de crisis es cuando más fieles somos, ¿no? Entonces, no dudo que haya gente que haya sido convertida o que se haya convertido por la violencia, no lo dudo, pero pensando en los primeros siglos del cristianismo, dudo mucho que sea lo decisivo. Y dice Jan Meyer, no, cuando pensamos en el concilio de Nicea y en los siguientes concilios y en los actores principales, estos obispos que dialogaron, la pregunta sería, ¿dónde quedó el pueblo? Y Jan Meyer dice algo bien interesante, y es, mucha de esta gente, estos cristianos de estas zonas, no necesariamente aceptaron las conclusiones del concilio de Nicea o de los siguientes concilios. Sus cristologías no eran necesariamente las mismas, y muchas veces estos cristianos fueron sometidos, fueron atacados, fueron subyugados para aceptarlas, estos concilios, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que el Islam mantenía cristologías que ellos bien podían aceptar y que aceptaron y que reconocieron como cristologías que ellos
tenían o aceptaban. Entonces esto es bien interesante. Es una hipótesis que se me hace muy interesante y realmente explica muy bien algunas situaciones porque en efecto el Islam sostuvo y mantiene cristologías que fueron consideradas heréticas posteriormente, evidentemente. Pero lo que voy es eso, es decir, hagamos esta reflexión. Podemos hablar desde el concilio, inclusive desde el ámbito episcopal y cómo este concilio ayudó a discernir la fe y demás, fe que la que yo creo, por supuesto, pero ¿y el resto del pueblo? ¿Cómo aceptó la fe? ¿Cómo la vivió? ¿Cómo fue sometido? Y nos daremos cuenta muchas veces de cosas bien interesantes que, a ver, y termino con esto porque ya me pasé un par de minutos, pero termino con esto. Como dije, apenas fue Domingo de Trinidad. Nosotros somos nicenos. Creemos en la fe nicena. Y creemos que es una fe revelada, por supuesto. Pero pensemos seriamente, ¿qué pasaría si de repente fuéramos a cada iglesia el Domingo de Trinidad y escuchábamos todos los sermones de Trinidad? Todos los sermones. ¿Les digo algo? Les aseguro que 7 de cada 10 sermones tendría alguna herejía que habría sido condenada o en Nicea o en los concilios posteriores. Les aseguro. Hasta yo tengo que aceptar que de repente cuando repienso el sermón que hice digo, híjoles, creo que sí dije un par de herejías. Porque ni siquiera a nosotros nos ha quedado claro. Hemos aceptado esta fe porque realmente es un credo y es una fe que nos da unidad. Y estoy de acuerdo. Pero ni siquiera creo que nosotros la hemos terminado de entender muchas veces. Y creo que eso nos tendría que llevar a ser muy humildes con aquellos cristianismos diversos y divergentes que no la aceptaron. Nuevamente, no para que nosotros la abandonemos, pero sí para valorarla, como signo de unidad, pero también reconocer nuestra humildad frente a cómo se desarrolló este signo de unidad. Muchas gracias. Gracias por este tiempo de compartir, gracias por escucharme y tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. Espero que algo que haya dicho sea de edificación, sea nuevo o sea por lo menos para la reflexión que podamos tener como iglesias. Muchas gracias. Padre Josué. Y dígame. Tenemos una primera pregunta muy interesante. Dice, la pregunta, Padre, dice, ¿a qué nos invita el Concilio de Nicea hoy como iglesia para caminar en sinodalidad? Es realmente muy buena pregunta. Realmente yo creo que lo que nos invita el Concilio de Nicea, sobre todo en el trabajo de sinodalidad, es hacerlo en serio. Es decir, la sinodalidad no solo se tiene que dar entre el clero, sino obviamente también entre el pueblo de Dios. Si algo que decía al final de la conferencia era que sí, o sea, la fe nicena la termina descubriendo, la terminan dialogando los obispos y los grandes teólogos, pero el pueblo de pie, el pueblo del día a día, poco sabe de repente de lo que se ha logrado, de lo que se ha hecho. Entonces creo que parte de la sinodalidad es trabajar en conjunto con el pueblo, es realmente saber que la voz de Dios se escucha, se revela a través de la voz de todas y todos en la diversidad y en la pluralidad. El cristianismo es diverso, es plural y creo que eso se nos invita a abrazar esa diversidad, esa pluralidad y dentro de todo esta realmente hay discernir cuál es la voz de Dios, cuál es la fe que nos está revelando el Señor. Creo que así como iglesia podemos crecer y podemos entonces integrar a todas las personas a la misma iglesia, a la misma organización de la iglesia y de repente no dejar afuera a alguna persona o aplastar la dignidad de alguna persona. Es personalmente lo que creo. Segunda pregunta, a ver si podemos responder breve y ojalá sin que no creamos conflictos, pero nos preguntan alguna diferencia que nos pudiera comentar sobre la iglesia anglicana y la iglesia católica.
Híjoles, es que esa pregunta no se puede responder brevemente. Diferencias hay muchísimas, muchísimas diferencias y esto no nos hace ni mejores ni peores, simplemente nos hace diferentes. Más bien yo invitaría en ese sentido a pensar lo que decía Walter Casper, que era no ver tanto lo que nos separa, sino lo que nos une como hermanas y hermanos cristianos. Porque si empezara a narrar todas las diferencias, digo, las más visibles es ordenación de mujeres, el matrimonio, entre clérigos, etcétera, pero si empezara a nombrar no acabaríamos, pero creo que el concilio nos invita en la diversidad poder abrazar la unidad y poder abrazar lo que nos hace iguales, lo que nos da un punto de encuentro para el diálogo en particular y para crecer como hermanas y hermanos en Cristo. Entonces, no, creo que lo importante es hablar sobre lo que nos une. Gracias, padre. Una pregunta de jóvenes, última pregunta presencial. Dice, ¿cómo podemos los jóvenes contribuir activamente al diálogo entre iglesias tomando en cuenta los aprendizajes de Nicea? Ah, yo creo que una manera de aprender no solo son de cosas positivas, sino también de cosas negativas. ¿Qué podemos aprender del Concilio de Nicea como jóvenes para el diálogo, para la unidad, no repitiendo muchas cosas que pasaron en Nicea? Es decir, que la doctrina, la teología, la liturgia no sea más importante que la dignidad humana. Por supuesto es fundamental, por supuesto es algo que nos da identidad, por supuesto es algo de fe que creemos, que expresamos, pero estas realidades nunca tienen que estar por encima de la dignidad humana y mucho menos que a través de esas realidades persigamos, dañemos o lastimemos a algún ser humano. Creo que eso es lo más valioso que podemos hacer como jóvenes. En el encuentro que podamos tener ecuménico, interreligioso con otras formas de fe, siempre es tener humildad, reconocer tanto lo bueno que nos puede dar el otro como nuestros propios errores. Y yo creo que algo importante que nos puede dar el concilio de Nicea en la diversidad que se fue manifestando dentro del mismo concilio es eso, entender que el otro es diferente. A veces un error en el que caemos en los diálogos que tenemos es querer que todos piensen como uno o peor aún, hay una frase que a mí me molesta sobremanera y más en los círculos ecuménicos, que es, pero todo es igual. Pero mira, vamos al mismo Dios, todo es lo mismo. Cuando decimos este tipo de frases, lo que inconscientemente o conscientemente estamos diciendo es, no me interesa tu opinión, no me interesa lo que pienses, no me interesa lo que creas, todo es lo mismo. Y no, hay puntos de vista diferentes, hay posiciones divergentes, y creo que parte del diálogo que tenemos que tener es escuchar esos puntos de vista y poderlos abrazar, entender y caminar juntos en humildad. Recordemos, ya con esto cierro, que en el Concilio de Nicea uno de los famosos momentos muy tristes que acontece es que San Nicolás, uno de los obispos que ahí está, que inspirará después al Santa Claus, al Papá Noel, San Nicolás golpeará a Arrio mismo. Entonces, imagínense el tema tan violento del propio concilio, ¿no? Entonces creo que la invitación es no estar golpeando herejes, no estar matando herejes, no estar abriendo la conciencia de nadie, simplemente es abrirnos al diálogo, a la escucha en un mundo diverso y encontrar, como el concilio de Nicea lo logró, un punto de unión en la diversidad. Creo que eso es lo mejor que podemos lograr como iglesia, no pensar en lo que nos hace diferentes porque siempre habrá muchísimas cosas, sino en la diversidad encontrar un punto de unión y decir, en esto podemos comunicarnos, entendernos y poder caminar juntos sin esperar que el otro sea lo mismo que yo soy. Creo que es lo más que podría decirles. Gracias, padre. Tengo que ponerme aquí para que él me vea de frente, me han indicado. Dos preguntas en una. Dice, ¿qué podemos hacer los cristianos? Ay, padre, perdóname, casi no te escucho. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Me escucha? No, el padre. Ok. Dice, ¿qué podemos hacer los cristianos respecto a todos aquellos que fueron perseguidos por pensar un cristianismo diferente?
Es una pregunta muy fuerte, porque si lo dialogamos en tono pasado de qué hacer con los cristianismos que han sido perseguidos, más bien sería pensar qué estamos haciendo con los cristianismos que el día de hoy son perseguidos por ser diferentes. Todavía el día de hoy hay una increíble persecución religiosa en México y en todo el mundo de cristianos persiguiendo a otros cristianos, y eso es una realidad que no podemos eludir o que no podemos negar. Entonces, ¿qué podemos hacer con los cristianismos que han sido perseguidos antes? Reconocer los errores que como cristianos hemos tenido, reconocer la violencia que hemos cometido, reconocer la poca humildad que hemos tenido frente a los cristianismos divergentes, pero lo importante es pensar qué hacemos con los cristianismos que al día de hoy son perseguidos, y que muchas veces esas persecuciones de la gente provienen a veces de líderes, que estas opiniones de los líderes son replicadas en el pueblo y que van haciendo estas persecuciones. Y aquí no hablo de una iglesia en particular, sino me hablo en todas las iglesias que pueden ocasionar esto, sea cual esta sea, o que puedan provocar crímenes de odio, sea cual estos sean. Entonces creo que es reflexionar qué podemos hacer con las persecuciones actuales entre cristianos. Y creo que parte de eso es abrir espacios como este, pero no solo abrir espacios como este donde podamos encontrarnos en un entorno académico, sino bajar esta información al pueblo, pero sobre todo al clero de pie, a los clérigos que están en las parroquias día con día, sea de la iglesia que sea. ¿Para qué? Para que este mensaje de ecumenismo, de tolerancia, de respeto, pero también de honestidad, sea una realidad. Entonces, ¿qué hacemos sobre todo con los cristianismos el día de hoy perseguidos? Reconocerlos y sobre todo influir en aquellos que de día a día tienen contacto con la diversidad y que puedan respetarla y tolerarla, y sobre todo inclusive tratar con dignidad a todo ser humano. Gracias. Pues estas son las preguntas que hicieron más aquí presencialmente y la que nos llegó virtualmente. Tengo aquí todas las que recogieron los moderadores. Padre Josué. Pues solamente agradecerles el espacio que me han compartido, agradecer este espacio económico que se ha abierto y que este trabajo produzca frutos de amor y de dignidad. Muchísimas gracias. Reconociendo el valioso aporte al diálogo, la reflexión y la construcción comunitaria, pasamos ahora a la entrega de un reconocimiento para el reverendo Christopher Josué Galván Uribe, que con su palabra y compromiso ha enriquecido profundamente este encuentro. Al no estar presente él, recibirá en su nombre este reconocimiento el reverendo Víctor Zúñiga. Y también invitamos a la licenciada Mayela Ramírez, representante de Asuntos Religiosos del municipio de Monterrey, a hacer entrega de este reconocimiento.